Muy buenos días. Bendiciones para todos ustedes. Contentos de poder llegar este domingo al hogar de ustedes y compartir juntos un momento meditando en la palabra de nuestro Señor. La palabra del Señor, de hecho, en el Salmo 148 dice: alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Aleluya, alabado sea el Señor. Padre bendito, alabado sea tu nombre, hoy y siempre. No hay nombre como el tuyo. Y delante de ese nombre nosotros, los que te conocemos, doblamos rodilla y te exaltamos, te bendecimos y reconocemos como el único Dios verdadero. Fuera de ti no hay ningún otro. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Nos aprestamos a exponer tu palabra. Por favor, dirígenos y clava este mensaje y que a través de él recibamos el aliento que nuestras vidas necesitan. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues bien, mis amigos y amados, les pido de favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Es Mateo el primero, de ahí viene Lucas. Así que el segundo libro en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, vamos a leer los primeros 7 versículos. Y dicen así, Lucas 2, 1 al 7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Bendita, poderosa y veraz es la palabra de nuestro Señor. Y la bendecimos por ello. En esta mañana el título del mensaje es el que usted ve aquí en la pantalla, es Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo. Y cuando Jesús hizo historia entrando a formar parte de esta humanidad, la relación del hombre con Dios fue transformada radicalmente y más nunca volvió a ser la misma. Es más, ningún otro momento en la historia, ningún otro momento en el tiempo ha sido más significativo que la primera Navidad. No ha habido evento más importante y que incluso haya dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo como la primera Navidad. Y esta mañana quiero invitarles a que usted haga a un lado las distracciones que hay alrededor, incluyendo el Mundial de Fútbol y la final, para poder enfocarnos completamente en ese instante cuando Dios envió a su único Hijo, de tal manera que usted y yo podamos ver esta historia bien conocida, pero la podamos ver con ojos frescos, de una perspectiva diferente. Hay muchas cosas con las cuales usted se familiariza en la vida. Por ejemplo, mencione el nombre de una canción navideña, de un villancico que a usted le guste, que usted se lo sabe de memoria y que lo canta durante esta época del año. Por ejemplo, yo le digo uno, ese que dice la letra Navidad, Navidad, llegó Navidad. Yo estoy seguro que si yo le pidiera a usted que continúe cantando y que siga con la canción, aunque yo me haya detenido de cantarla, usted no tendría dificultad en hacerlo. Y la pregunta es ¿por qué no?
Bueno, porque a través de los años usted se ha familiarizado con esa canción navideña. Así de sencillo. Pero lo curioso del caso es que detrás de eso, con lo cual usted está familiarizado, hay una serie de información, hay detalles que podrían ser absolutamente desconocidos para usted y para mí. Tal vez usted no sepa quién escribió el villancico que yo acabo de entonar. Tal vez usted no sepa cuándo lo escribió, por qué lo escribió, dónde lo escribió. Tal vez usted no sepa si el autor escribió otros villancicos o canciones navideñas o si esa fue la única canción que él escribió. Y entiendo que a menudo usted no necesita saber esta información para poder disfrutar un villancico navideño. Lo único que usted tiene que hacer hoy en día es ir a Spotify y buscar el villancico de su preferencia, hacerle un clic y disfrutar la canción. Así de fácil. Pero el asunto es que cuando usted conoce los detalles acerca de la canción y acerca de su autor, usted está añadiendo más significado a aquello con lo cual usted está familiarizado. Poemas y canciones que nosotros conocemos a menudo tienen una historia detrás de ellos que es desconocida para nosotros. Y el ejemplo más perfecto de lo que estoy diciendo es precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos los años volvemos a Lucas 2. Yo me he dado cuenta que todos los años predico de Lucas 2. Y es que no podemos pasar por alto Lucas 2, porque ahí es donde se nos describe detalles acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Por lo tanto, en esta época del año en la cual celebramos Navidad, tenemos que ir a Lucas 2. Y ahí en ese pasaje leemos palabras que cuando nosotros éramos más pequeños, niños, no entendíamos de qué se trataba, no entendíamos su significado. Por ejemplo, palabras como edicto, censo, César Augusto, Cirenio. Nosotros no sabíamos ni de qué estaban hablando. Pero cuando usted creció, hizo su propio estudio, entonces llega a entender lo que esas palabras significan o a quienes representan. Esta historia que acabo de leer fue escrita por un médico. Su nombre es Lucas, el doctor Lucas, y lo hizo en el primer siglo. Él escribió los detalles del nacimiento de Jesús. Y la primera persona que él menciona al empezar la narración del nacimiento de nuestro Salvador, es curioso, pero no menciona a María, no menciona a José, ellos no fueron los primeros mencionados. Tampoco menciona el nombre del ángel que se apareció, o ni siquiera el nombre del Señor Jesús. El nombre que menciona es de un tal César Augusto, que ni siquiera era el nombre verdadero de él. César Augusto era un nombre que le fue dado, pero su verdadero nombre era Cayo Octavio. César Augusto le fue dado porque llegó a ser el emperador de Roma a la edad de 19 años. César significa emperador y Augusto era un título que implicaba total reverencia, total autoridad, porque César Augusto, el emperador de Roma, era visto como un dios, con minúscula desde luego. Pues bien, en aquellos días del Señor Jesús, el Imperio Romano era masivo, era bien extenso, incluía alrededor de 55 millones de personas y se extendía desde el Canal Inglés por toda la parte norte de Europa hacia el este del Mediterráneo, la parte norte del continente africano, incluyendo Egipto, y de regreso a Europa a través de España. Y todo este aspecto político que se menciona aquí en el Evangelio de Lucas afectó a José y a María de una manera indirecta. ¿Por qué digo eso? Porque el emperador de Roma, César Augusto, se dio cuenta que el imperio romano se había extendido bastante y para poder mantenerlo, para poder sostenerlo,
necesitaba más ingresos y no los tenía. Más era lo que se estaba gastando que lo que estaba entrando. Por lo tanto, hace un censo, decreta un edicto de que un censo debería realizarse. Y lo hizo por 3 razones. Primero, porque de esa manera él llegaría a tener un número más exacto, más preciso de cuántos varones ciudadanos romanos había en el imperio. Eso uno. Segundo, él quería demostrar con ese censo a todas las personas que vivían en los territorios conquistados por Roma que él era la autoridad sobre ellos y lo que él decía, eso se hacía. Y en tercer lugar, el censo le permitiría al imperio romano aumentar sus ingresos económicos mediante la imposición de más impuestos. Por lo tanto, todos tendrían que ir a inscribirse o a empadronarse en sus ciudades o aldeas de sus antepasados. De tal manera que José, siendo del linaje de David, de la tribu de Judá, tendría que ir a inscribirse a Belén, porque esa era la ciudad de David. Es verdad que no tenía que haber llevado a María, porque a las mujeres no se les requería que vayan a inscribirse o empadronarse, pero como María ya estaba próxima a dar a luz, estaba cerca del nombramiento, decidieron que ella iría también, aunque sabían que el viaje iba a ser bastante incómodo para ella. Y me atrevo a pensar que tanto José como María entendieron que claramente este era el plan de Dios, el cual había sido profetizado por el profeta Miqueas siglos antes, cuando Miqueas en 5:2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Y después dice el versículo que de Belén Efrata saldría el gobernante de Israel, en el siguiente versículo que no lo tengo aquí. Por lo tanto, José y María hicieron el viaje desde Nazaret, donde estaban al norte, a Belén al sur, un viaje de 90 millas. Cuando llegaron a su lugar de destino, Belén, estaban totalmente exhaustos. Debieron haberse sentido muy decepcionados al enterarse de que no había no había alojamiento para ellos en el mesón. Ahora, al no haber lugar en el mesón donde alojarse, eso representaba un serio problema, porque María, que estaba bastante avanzada en su embarazo, no tendría un lugar seguro e higiénico para poder dar a luz a la criatura. ¿Usted se acuerda cuando nació su hijo? Por más humilde que haya sido el nacimiento de sus hijos, usted se aseguró que el lugar donde esas criaturas iban a nacer era seguro, iba a tener cierta asistencia médica, era higiénico, estaba bien aseado. ¿Puede usted, mis amados hermanos, imaginarse cómo se sintieron José y María cuando se dieron cuenta que el único lugar que estaba disponible era ya sea una cueva donde se refugiaban los animales por la noche o un establo en la parte de atrás del mesón donde dormían animales? Esta imagen que le estoy describiendo de un sitio sucio y maloliente, que fue el lugar donde el Señor Jesús nació, contrasta grandemente con esas hermosas imágenes representadas en los nacimientos que nosotros ponemos en nuestras casas o afuera de nuestras casas, en donde se usan imágenes para representar la escena de la Navidad. No fue así. Eso es una manera
idealizada de describir y representar el nacimiento de nuestro Salvador, porque no hubo nada de eso. La verdad es que José y María estuvieron solos. Nadie más estuvo con ellos, ningún familiar, ningún amigo, ningún extraño. Me imagino a María recostada en el piso, y José no tenía ninguna experiencia en estas cosas de ser en esos momentos, hacer la función de médico, de asistente clínico de su esposa que iba a dar a luz. Trató de consolar a María de la mejor manera que él pudo, pero este asunto estaba complicado. Improvisaron, me imagino que improvisaron almohadas de paja para que María pudiera recostarse y tener su cabeza levantada. A María le empezaron los dolores y ahí está esta pareja de jóvenes en un establo maloliente, insalubre, sucio, sin luz, escúcheme, sin luz, lo cual quiere decir que estaban a oscuras, y a oscuras empieza el alumbramiento. Mire qué paradoja, en medio de la oscuridad hay un alumbramiento. Ahí en la oscuridad María da a luz un hijo. En medio de esa oscuridad la luz del mundo viene. ¿Puede imaginarse usted, mis amados, un nacimiento más humilde que el de nuestro Salvador Jesucristo? Fue la entrada del Hijo de Dios a esta tierra. Se oyó un sonido nuevo. ¿Cuál era? El llanto de un bebé que era 100% deidad, y en ese momento estaba asumiendo una naturaleza humana que era también 100%. María y José fueron consolados por el sonido del llanto de ese bebé, y se dieron cuenta que ese bebé era Dios, que ese bebé era Emmanuel, Dios con nosotros. Pues bien, estamos hablando de un nacimiento como ningún otro, un nacimiento único. Y mientras yo miro el orden y la limpieza de este estudio desde donde predico para ustedes cada domingo, me puse a pensar en lo insalubre del sitio donde nació nuestro Salvador y el Salvador del mundo. Lo primero que este bebé debió haber percibido cuando nació fue olores de excremento y de orín de los animales que estaban ahí durmiendo continuamente. Y más tarde encontraría contaminación peor que esa cuando confrontaría los pecados de este mundo. En todo momento el Señor Jesús fue visto como un hijo ilegítimo por aquellos que nunca creyeron en Él. Nunca recibió el honor y la honra que Él merecía por ser Dios. La palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nunca fue honrado por lo que Él era. ¿Y quién era? Dios, hasta que volvió a la gloria del cielo, del cual vino. Todo esto me hace regresar cada año a esas palabras escritas por el gran apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. 2 de Corintios 9:15, punto y final del capítulo 9. Pero no tan rápido, mi amigo, porque si lo leemos rápido este versículo, vamos a pasar un versículo de gran contenido bíblico, de gran significado, en el cual necesitamos meditar por unos momentos. Porque este versículo está empapado de gran significado. En primer lugar, este versículo fue escrito 60 años después del nacimiento del Señor en Belén. Pablo había vivido persiguiendo a los creyentes con violencia, pero ahora convertido,
estaban meditando precisamente en ese momento cuando aquel que lo transformó había nacido en este mundo. Y dice unas palabras que si las leemos deprisa, las vamos a pasar por alto. Y no quiero que eso suceda con nosotros. Si ve, Pablo empieza este versículo con palabras de agradecimiento, como cuando usted y yo oramos o conversamos con Dios y lo primero que le decimos es que gracias, Padre, le damos gracias, ¿verdad? Así empieza el apóstol también. Ahora, la palabra que dice aquí es la palabra inefable y en esa es la que quiero estar con ustedes unos minutos. Inefable. ¿Sabe usted lo que esa palabra significa? Pues bien, la raíz de esta palabra significa dar un relato detallado de algo en palabras. Dar un relato detallado de algo en palabras. Es decir, describir en detalle. Eso es lo que significa la raíz etimológica de esta palabra. No esta palabra. Esta palabra no significa lo que le acabo de decir. La raíz de esta palabra, la raíz etimológica de la palabra inefable significa dar un relato detallado de algo en palabras. Pero lo que hace interesante a esta palabra es que tiene un prefijo que cambia completamente el significado de ella. Y ese prefijo es la in, que usted está viendo aquí en la pantalla. Es como que al ponerle ese prefijo, usted está invirtiendo todo el significado de esta palabra. Usted sabe que en español nosotros tenemos palabras así. Esta palabra es en español. Y por ejemplo, en español también tenemos la palabra capaz, ¿verdad? Pero si usted le añade el prefijo in, ya cambia totalmente el significado de la palabra. Es diametralmente lo opuesto porque queda incapaz. Otra palabra es cumplir. Si usted le añade el prefijo in a cumplir, queda incumplir. Es decir, que le ha cambiado con solo añadir 2 letras. El prefijo in le ha cambiado totalmente el significado de la palabra. Por lo tanto, esta palabra inefable es una que se refiere a la inhabilidad, a la imposibilidad de poner algo en palabras. Gracias a Dios, está diciendo Pablo, por este regalo tan grandioso, tan maravilloso, tan especial, que no puedo encontrar palabras para describirlo. Por lo tanto, si no puedo encontrar palabras para describirlo, el regalo es indescriptible. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es decir, que es un regalo que va mucho más allá de las palabras. Simplemente no se puede describir. Imposible hacerlo. Nunca podremos poner en palabras el completo significado del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Y esta palabra solo se encuentra aquí en 2 de Corintios 9. No la encontramos en ninguna otra parte en toda la Biblia. Dios, nuestro Padre Celestial, nos dio a su Hijo Jesucristo, preservando su santidad y ausencia de todo pecado. Ahora, ¿cuáles eran las opciones de Dios en enviarnos a su Hijo a la tierra con respecto a una naturaleza perfecta, santa y desprovista de todo pecado? Bueno, Dios tuvo algunas opciones. Vamos a ver. La primera opción es que Jesús pudo haber sido concebido de un padre y de una madre humana. El problema con esa opción es que Jesús hubiera tenido la misma naturaleza suya y mía, es decir, una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, esa no fue una buena opción para Dios.
Segundo, Jesús pudo haber sido milagrosamente puesto al pie de la casa donde vivían José y María, como la leyenda de Superman, que vino de otra galaxia y apareció en un patio de una casa. El problema con eso es que Jesús no hubiera sido verdaderamente humano, y usted sabe que el Señor fue 100% deidad, 100% humano. Tercero, Jesús pudo haber encarnado en una persona, en un humano vivo que estaba entonces. El problema con eso es que de haber venido del cielo y haber encarnado a alguien que estaba vivo, significaría que Jesús no hubiera tenido su propio cuerpo. Además, que hubiera también poseído la naturaleza pecaminosa de la persona que estaba encarnando. Por lo tanto, esa opción tampoco es válida. Cuarto, solo queda una opción más, y esa fue la que tomó el Padre, la de enviar al Señor Jesús a la tierra por medio del vientre de una virgen. Fue una concepción virginal, fue un nacimiento virginal que preservó su condición desprovista de todo pecado, sin mancha. Ahora bien, ¿alguna vez, mi amado que me escucha, usted se ha preguntado por qué es que Dios todos los años nos hace regresar a este pasaje de Lucas 2, del 1 al 7? ¿Por qué será que regresamos? ¿Por qué será que volvemos a la historia todos los años y la volvemos a repasar? Es más, yo me atrevo a decir que usted ha oído esta historia de Lucas 2 desde que usted era niño. En lo personal pienso que Dios cada año alrededor de esta época nos toma un examen de audición, un examen auditivo a cada uno de nosotros. El examen es dado a todos los que escuchan atentamente la voz de Dios. Él quiere captar nuestra atención con el mensaje que Él nos tiene para usted y para mí en Lucas 2 del 1 al 7. ¿Y cuál es ese mensaje? Él viene a susurrarlo a nuestro oído, y ese mensaje es que Jesús vino a este mundo en una noche de paz, en una noche de silencio. Por lo tanto, el susurro de Dios viene a nuestro oído en esa noche callada, quieta, en silencio y de paz, para que nosotros lo podamos oír. Y ese mensaje es un mensaje especial que va dirigido a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, pero también a nosotros que por una u otra razón estamos un poco distraídos y necesitamos que el Señor nos vuelva a regresar al curso de acción y a hacer que pongamos nuestros ojos en Él, en el autor y en el consumador de nuestra fe. Porque los problemas, las circunstancias y los sufrimientos de este mundo, de esta vida nuestra, quizás nos tienen distraídos y desenfocados. Por lo tanto, el Señor quiere reenfocarnos de nuevo, o que lo vean aquellos que no lo conocen por primera vez con ojos de fe, de credibilidad. Y ese mensaje es el que dice a usted y a mí y a todo aquel que no conoce al Señor, que dice así: te he dado a mi Hijo, lo envié por ti. Y ahora que la Navidad está aquí otra vez, te vuelvo a dar el mismo examen. Y el Señor, el Padre, nos pregunta: ¿estás escuchando? Ese mensaje es que quiero que seas mío. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, mis amados, que viene en esta Navidad para todo aquel que aún no ha puesto su vida en las manos del Redentor y del Salvador del mundo, Jesucristo. El mensaje es: quiero que seas mío. El mensaje a nosotros que ya somos del Señor es que sigamos perseverando en esa fe
y que no dejemos que los afanes y las distracciones de este mundo nos distraigan y nos hagan perder nuestro enfoque. Incline su cabeza, incline su rostro para poder terminar este mensaje con una oración. Estos versículos que hemos leído definitivamente son palabras llenas de amor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios las dice cada año y cada Navidad especialmente. Pero mi amado, usted debe de escucharlas y creerlas y recibirlas. Porque Jesús ha venido a darnos vida en abundancia y la Navidad es una buena ocasión para que usted empiece a disfrutar de esa vida abundante. Oremos. Padre, gracias por esta historia de amor que capta nuestra atención cada año y todos los años. Tan conocida es por nosotros y sin embargo también es tan fácil de pasarla por alto y no tomar en cuenta lo que tú nos estás diciendo. Hay tantas cosas que a gritos demandan nuestra atención. Pero en esta Navidad, en la quietud, en el silencio de ella, tú nos tomas un examen. Nos tomas un examen y te aseguras que nuestros oídos estén destapados y esperas que te oigamos y te creamos. Para aquellos que te conocemos, te agradezco, Señor. Te agradezco que has captado nuestra atención y vives en nuestro corazón. Te agradecemos por aquellos que fielmente nos hablaron de ti, de las cosas eternas y de tu profundo amor por nosotros. Separamos este momento, Señor, para celebrar un tiempo especial de recordarnos, para darte gracias por habernos hecho parte de tu familia. Qué hermosa realidad, somos tuyos, te pertenecemos, en la vida y en la muerte. Con gran gratitud te expresamos nuestra alabanza y nuestra adoración. Tú, Señor Jesús, eres el motivo de nuestra alabanza, de toda honra y honor. Es por ti, Señor Jesús, que viniste, es que nosotros podemos vivir abundantemente. Por nada más. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por nuestro Salvador. Te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre hoy y siempre, y cada día te bendeciremos. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias por haber compartido en esta mañana. Por favor, comparta el enlace. Lo mismo les digo cada semana, parezco disco rayado, pero hasta que lo aprendamos a hacer y trate de que la gente a la cual usted le comparte el enlace de verdad lo abra y lo escuche. Pregúntenles a usted, es responsabilidad suya porque son sus amigos, sus familiares, sus conocidos. Yo no los conozco, usted sí, así que usted tiene todo el derecho de decirle qué hiciste con el enlace, lo abriste, lo escuchaste y sígale insistiendo para que todos ellos un día de estos lleguen al conocimiento del Señor. El próximo servicio nuestro, si el Señor lo permite, será justo el día de la Navidad, domingo 25. Hasta entonces, de parte de mi esposa, de cada uno de mis hijos y mis nietos, mi suegra, los amamos desde acá y les deseamos una extraordinaria Nochebuena y una feliz Navidad. Una semana de anticipación, una semana de muchas expectativas y de la mano del Señor, cuidándonos, protegiéndonos, librándonos y bendiciendo nuestras vidas.
Que Dios los bendiga.